tus pies, Señor, quiero fielmente depositar diezmos, talentos, mi don de amor. Ofrenda grata hoy vengo a dar, todo buen don viene del Señor. ¿Cómo negarlo podré? Fiel mayordomo de Cristo seré, y un día fiel siervo dice el Señor, y bendiciones derramaré. Fiel a mis votos de fe seré, testigo digno de mi Señor. Todo buen don viene del Señor. Siervo oiré. Si vas conmigo no dudaré, en tus promesas yo confiaré. De lo que es tuyo yo te daré, y almas preciosas cosecharé. Señor, ¿cómo negarlo podré? Fiel mayordomo de Cristo seré, y un día fiel siervo oiré. Todo buen don viene del Señor. ¿Cómo negarlo podré? Cristo seré, y un día fiel siervo oiré, y un día fiel siervo oiré, y un día fiel siervo oiré. Saludos, amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Sean todos bienvenidos al panel Mayordomía Integral. Reciban todos un saludo fraterno institucional de parte de nuestra Convención Nacional Bautista de Venezuela, de nuestro presidente Eleazar Bermúdez, nuestro director general Elier Romero, y de todo el cuerpo ejecutivo, equipo ejecutivo. Amados hermanos, en el marco de la mayordomía, queremos abordar lo que es la mayordomía integral. Para ello, contamos con 3 panelistas: nuestro hermano pastor Efraín Yegüe, nuestra amada hermana Dora Hernández de Uzcategui y el pastor Josué Icaza. A continuación, vamos a estar escuchando al pastor Efraín Yegüe en cuanto al fundamento de la mayordomía. Quiero resaltar que el pastor Efraín Yegüe sirvió acá en Venezuela como pastor de la primera iglesia bautista de Cumaná. Actualmente se encuentra en España, está sirviendo como misionero y está frente también de una iglesia. Dios le ha permitido levantar una obra allá y está trabajando en la iglesia bíblica de Alovera, allá en España. Entonces, bueno, desde España nuestro amado hermano hoy nos va a compartir un poco acerca de el fundamento de la mayordomía. Adelante, pastor Efraín. Dios les bendiga, amados hermanos, especialmente al pastor David Romero, por esta conferencia de la mayordomía cristiana, y les saludo en el nombre del Señor a todos los que hacen posible que este encuentro con la palabra se dé a través de la Dirección de Educación
de la Convención Nacional Bautista de Venezuela. Les saludo desde acá, desde España, la Iglesia Bíblica Cristiana de Alovera. El pastor Efraín Yegua es quien les habla, para los que no me conocen. Estuve también pastoreando la primera iglesia bautista de Cumaná y soy miembro también de la Convención Bautista Venezolana, aunque ya tengo 4 años acá en España sirviendo pues en la obra, pues me considero parte fundamental de esta obra bautista nacional de nuestra amada OBN. Bueno, amados hermanos, en este momento quiero desarrollar el tema del fundamento de la mayordomía cristiana, y básicamente reposa este principio bíblico, ya pues el tema de la mayordomía, que es la administración, es la pertenencia. En este caso, pues el Señor es el creador, es el sustentador y es el que al fin y al cabo rige el destino de esta creación. Y así lo dice el Salmo 24, capítulo 24, verso 1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, todas las cosas creadas, las que están en el cielo, las que están en la tierra y las que están debajo de la tierra, pertenecen al Señor, porque Él es el creador de todas estas cosas. Por lo tanto, la creación se debe a su creador. Y pues para ir confirmando este principio, que quiero también ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, porque el Señor Jesús es Señor de todo. El Señor Jesucristo es Señor de todas las cosas. Y claro, hay muchos pasajes que afirman esta verdad de que el Señor es el dueño, es el creador, por lo tanto le pertenece el mundo, la tierra, todo lo creado, ¿sí? Como por ejemplo Deuteronomio 10:14 también, así lo afirma, al igual que el Salmo 24:1, el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 11 y 12, y así. Muchos pasajes que remarcan esta verdad. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces aquí entendemos claramente que el Verbo es el Señor Jesucristo, es la palabra, ¿sí? Y dice el verso 2: este era en el principio con Dios. Todas las cosas, enfatizo acá en este versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Jesús, el Señor Jesucristo, que es la palabra, que es el verbo, esa palabra que se ve en el proceso creativo de Dios, en el proceso de creación de Dios, en la acción de creación que se ve en Génesis capítulo 1, es el Señor Jesucristo, es el verbo, es la palabra, es el poder creador de Dios, la palabra, Jesús. Él es el verbo que creó todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es importantísimo, amados, en el fundamento de la mayordomía, porque, amados, del Señor Jesucristo es la preeminencia en todas las cosas. El Señor Jesús tiene el primer lugar en todo. Y en cuanto a la creación, y no solamente a la creación, sino también al sustentar esa creación y al controlar los tiempos de esa creación, el Señor Jesús rige el destino, por decirlo de alguna manera, el tiempo de esa creación, de todo lo creado, de las cosas visibles e invisibles. Entonces, sin Él, sin Jesús, si sacamos a Jesús de la ecuación de la creación, realmente no queda nada. Dice que sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, nada existiera. Y esto es sumamente importante, porque no solamente Jesús es el creador, sino que vemos que Él tiene el control. Por ejemplo, me llega a la mente en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 23,
cuando Jesús calma la tempestad. Evidentemente que este es un pasaje que quiere resaltar la divinidad de Cristo. Jesús es Dios creador y es Dios sustentador. Él gobierna la creación con la palabra de su poder. Dice Mateo 8:23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Qué precioso pasaje que destaca, que resalta, que enfatiza en el poder de la palabra del Señor, que no solamente creó, sino que también gobierna con autoridad. Y esto es importante, amados hermanos, porque lo que leímos al principio, el Salmo 24:1, que de Jehová es la tierra y su plenitud, le da la titularidad, el derecho de hacer como Él quiere en esta creación. Los vientos, el mar, le obedecieron, no pudieron estar más embravecidos, sino que la tempestad cesó por la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo eso, no solamente el Señor Jesús es el creador y es el que gobierna la creación, sino que también pondrá fin a esta creación. Porque sí, está determinado que exista un fin, un término para esta creación que hoy conocemos. En Apocalipsis, pues pasando por alto un poco porque el tiempo apremia, pero pasando los juicios de las 7 trompetas, las 7 copas, hay 21 juicios en el Apocalipsis, ¿sí? En los términos que están tipificados en todo el Apocalipsis para traer juicio a la creación. Al final, después de estos juicios, amados hermanos, vemos en Apocalipsis 21, verso 1, que dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Entonces, esta tierra que ha sido creada con el poder de la palabra, por el verbo, y que es gobernada por el verbo, porque Jesús tiene la preeminencia, tiene el dominio, tiene el poder, tiene la gobernanza. También, amados hermanos, Él pondrá finiquito, porque está profetizado, está tipificado que el Señor ponga fin, y recordemos que el Apocalipsis es dado al apóstol Juan, es Cristo el Señor quien muestra esta profecía para que sea cumplida en cuanto no solamente a los juicios que también son vistos, manifestados en la creación. Hay fuego, hay terremotos, hay como especie de meteoritos que caen a la tierra, el mar, los ríos, tienen una participación activa en estos juicios contra la humanidad pecadora, pero pasando también hasta el fin de esta tierra. Este cielo y esta tierra pasarán, y el Señor Jesucristo pues traerá la nueva creación, la nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva. Pues amados, yo los dejo hasta acá, este fundamento básico de la mayordomía. Pues del Señor es la tierra y su plenitud, y esto nos debe dar mucha paz, porque el Señor tiene control de todas las cosas, amados hermanos, y nada de lo que sucede está fuera del control de nuestro Señor. Saludos, Pastor David, saludos a todos los hermanos de la Dirección de Educación de la Convención, a mi amada Obra Bautista Nacional, a su presidente, al pastor Isaac Bermúdez, al director ejecutivo, a mi hermano Eliel Romero. Dios les bendiga a todos y cada uno de los que hacen vida en la dirección de la Convención
Nacional Bautista, desde la presidencia, la dirección, la juntiva, todas las unidades, coordinaciones, y en especial esta dirección de educación. Saludos, amados, desde acá, desde España, desde la Iglesia Bíblica Cristiana de Alovera. Que para Dios sea la gloria y la honra. Les habló el pastor hermano Efraín Yehúes. Amén, así es, pastor Efraín. Gloria a Dios por tu vida, amado hermano. Qué bueno, amados hermanos, cuando miramos que el fundamento de la mayordomía está fundamentada en Dios, pues es el creador de todo lo que existe. Y es lo que dice Salmo 24:1. Cuando miramos en la palabra, podemos notar que la Biblia nos dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece a él, pues todo ha sido creado por él. Y qué hermoso mirar, amados hermanos, cuando podemos, a través de la Biblia, la palabra de Dios, podemos evidenciar que Jesucristo es el Señor de todo lo que existe. En Colosenses capítulo 1, verso 14 en adelante, verso 15 en adelante, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Qué hermoso, amados hermanos, cuando podemos mirar en la palabra y podemos evidenciar que todo, absolutamente todo, le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hay personas que de pronto dicen mi vida, mis tiempos y entre otras cosas, pero cuando miramos la Biblia, hermano, nada de eso es nuestro. Solo somos administradores, mayordomos. Bueno, de esta forma vamos a pasar a nuestro segundo panelista, nuestra hermana Dora Hernández de Uzcategui. Ella nos va a hablar acerca de las finanzas, la mayordomía en las finanzas, y prestemos mucha atención a lo que hoy Dios tiene para enseñarnos a través de nuestra hermana Dora Hernández de Uzcategui. Así que presten mucha atención. Adelante, nuestra hermana Dora. Bienvenidos, amados hermanos, al taller virtual de mayordomía integral. Doy primeramente gracias a Dios por la invitación efectuada por el director de Educación Cristiana de la Convención Nacional Bautista de Venezuela, el pastor David Romero, y les habla su servidora Dora Hernández de Uzcategui, quien he sido la encargada para hablarles de mayordomía financiera. Cuando hablamos de mayordomía financiera, es como la responsabilidad como administrador de todos los recursos dados por Dios, y que todo le pertenece a Él, y como individuos somos los encargados de administrar esos recursos. Pero también abarca el uso sabio del dinero en cuanto al ahorro, la generosidad y la provisión para el futuro. Y muy bien nos los dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 17 al 19, cuando nos dice: a los ricos de este mundo, mándale a que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándale a que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Y cuando hablamos de mayordomía financiera, tenemos otros versículos en la Biblia, el cual vamos a estar hablando en esta tarde-noche. Y nos ubicamos en Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10, donde vamos a honrar a Dios con todos nuestros recursos y las primicias. Y aquí tenemos unos principios bíblicos. Y el primer principio es darle la prioridad a Dios, darle ese primer lugar. Y lo vemos en el versículo 9. Honra al Señor con tu riqueza y con los primeros frutos de tu cosecha.
Por eso es que reconocemos que Dios es la fuente divina de la riqueza. También tenemos el principio de dar de forma generosa. Y lo vemos en el versículo 10. ¿Por qué vamos a dar? Porque el Señor nos va a bendecir. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¿Y cómo vamos a dar de forma generosa? A través de la fe, la obediencia y tener esa confianza en las promesas de Dios, que Él es el que nos sustenta y el que conoce todas nuestras necesidades. Pero también vemos en la segunda carta a los Corintios 9, versículos 6 y 8. Y vamos a ver unos principios, el principio de siembra y cosecha, y lo vemos en el versículo 6. Recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Y vemos también que otro principio es que es una decisión voluntaria de corazón. Y lo vemos en el versículo 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Por eso es que el corazón del donante, Dios lo conoce, Dios lo ama, porque es el que da con alegría. Otro principio es que Dios es el que da en abundancia, y lo vemos en el versículo 8a. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en todas circunstancias, tengan todo lo necesario. Y otro principio es el propósito de servir a los demás, y lo vemos en el versículo 8b. Y toda buena obra abunde para ustedes. Otro versículo lo vamos a conseguir en el libro de Hechos 3, versículos del 32 al 35, que es una mayordomía sacrificial de todas nuestras posesiones del bien común y apoyar a otras personas, como hacía la iglesia aquí en Jerusalén. Y uno de los principios es compartir nuestras posesiones. Lo vemos en el versículo 32. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nada consideraban suyas, ninguna de sus posesiones, sino que las compartía. Era un bien común. El otro principio es que ellos satisfacían las necesidades, y lo vemos en el versículo 34. Pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casa o terreno lo vendían, llevaban el dinero de las ventas. Y esta distribución la hacían por necesidades. ¿Pero quiénes? Los apóstoles eran los asignados para ellos orar y discernir estas necesidades. Y lo vemos en el versículo 35. Y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Pero también vemos aquí lo que era la unidad y la generosidad, el versículo 33. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Entonces, vemos aquí este enfoque del bien común. Todo lo que ellos poseían era para las necesidades de toda la comunidad eclesial, y todos estaban contentos, como nos dice el versículo 34. Pues no había ningún necesitado en la comunidad. También vamos a tener unas aplicaciones prácticas donde, como buenos mayordomos financieros, tenemos que orar y planificar. Y muy bien nos lo dice en Proverbios 6. Vamos a buscarlo.
Proverbios 16, 1. El hombre propone y Dios dispone. Y vemos que cuando nosotros planificamos, tenemos que ponerlo todo en oración para que Dios sea el que disponga de lo que nosotros hemos planificado, que tengamos ese discernimiento y esa visión de Dios. Pero también en Proverbios 16:3 nos dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Otra aplicación que podemos hacer es de la generosidad, que muy bien lo explicamos en segunda carta a los Corintios 9:11. También el del ahorro, la provisión, la fidelidad. Lo vemos en Proverbios 21:20. Proverbios 21:20. Aquí nos habla: en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Y en Proverbios 6, del 6 al 8, Proverbios 6, del 6 al 8, nos habla de las hormigas, donde nos dice: anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimento. Por eso es que en la mayordomía financiera tenemos que ahorrar y hacer previsiones para el futuro. También nos habla de la fidelidad, como nos dice en Colosenses 3:17. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. También hablamos que tenemos que tener esa gestión en la iglesia de fomentar lo que es una guía para la finanza, lo que son las donaciones y cómo trabajar los diferentes ministerios de la iglesia para el sostenimiento de la obra, como nos dice Lucas 16:10. Lucas 16:10. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Es decir, que la mayordomía financiera es un estilo de vida que le agrada al Señor, porque dependemos de Él, ya que Él es el dueño de todo, como nos dice el Salmo 24:1, y el que conoce todas nuestras necesidades. Que Dios me los bendiga, hermano. Le habló la hermana Dora de Uzcategui. Yo soy administradora, graduada en Ciencia Financiera, mención Banca Internacional, graduada en Banca y Finanzas y también graduada en Capital Humano. Y TCT de Teología en el Seminario Teológico Bautista de Venezuela, donde desempeño como sierva del Señor, como profesora de mayordomía en el núcleo de Región Capital, que comprende el estado La Guaira, la Gran Caracas y Miranda, para el servicio de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones de lo alto. Gloria a Dios, amados hermanos. Dios te bendiga, hermana Dora. Qué buenas tus palabras, gracias a Dios. Amados hermanos, cuando miramos lo que es las finanzas, a veces pensamos que lo que poseemos o los ingresos de pronto es nuestro, porque decimos, yo lo trabajé, así que yo lo gané, así que eso es mío. Pero, amado hermano, cuando miramos la Biblia nos encontramos con una realidad bien diferente. En Ageo capítulo 2, verso 8, dice la palabra: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Amado hermano, pues nada de eso es nuestro. Simplemente Dios nos los confía para que seamos administradores. Y en primera de Corintios capítulo 4, versículo 2, dice la palabra de Dios: ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora pues se requiere de los administradores que cada uno sea hallado
Bien, amados hermanos, Dios nos conceda la bendición de ser buenos administradores de los recursos que Dios nos confía, comprendiendo pues que no son nuestros, sino que Dios nos los ha confiado. Usémoslo para el bien hacer. En el libro de los Hechos miramos que la iglesia, algo que practicó, era que estaban muy al pendiente de las necesidades de todo el pueblo converso. Y dice la palabra de Dios que nadie tenía necesidad de nada porque ellos compartían. El que tenía más entonces daba, y de esa forma era suplidas las necesidades de todas aquellas personas pues que habían confesado a Jesús como Señor y Salvador, y no había ninguna necesidad allí en el pueblo de Dios. Esto es un buen ejemplo que debemos tomar nosotros, como indica la palabra de Dios, en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias. ¿Cómo están nuestros hermanos? ¿Están haciendo atendidas sus necesidades? ¿Cómo nosotros estamos siendo parte de esa bendición para con nuestros hermanos? Al suplir sus necesidades. Y algo interesante que dice el libro de Hechos, es que cuando hacemos esto, amados hermanos, la bendición y la gracia de Dios no escasea, sino que continúa en constante aumento. Muy bien, vamos a pasar entonces a nuestro próximo panelista, nuestro hermano Josué Casa, Pastor Josué Casa. El Pastor Josué Casa actualmente forma parte de la vicepresidencia de la Convención Nacional Bautista de Venezuela. Entonces, bueno, es un gozo tener también a nuestro hermano Josué y Casa. Hermano Josué, adelante, usted tiene la palabra. Nuestro hermano Josué Casa nos va a bendecir a través de hacernos saber qué dice la palabra de Dios referente a la mayordomía personal. Repito, mayordomía personal. Así que presta atención porque hay 3 ítems o 3 áreas muy importantes en la mayoría personal. Y bueno, el pastor Josué Casa, él tiene la bendición de hablarnos un poco acerca de estas 3 áreas. Adelante, pastor. Un saludo fraterno para cada uno de ustedes, mis hermanos, que tenemos la oportunidad de encontrarnos a través de este medio. Mi nombre es Josué Icaza, soy pastor de la Iglesia Bautista de Guatire, acá en el estado bolivariano de Miranda. Y en relación a la pregunta de la mayordomía personal, que conforma o integra el tema de la mayordomía integral, voy a hablar de 3 aspectos de esta área de la mayordomía personal, como es la mayordomía del tiempo, la mayordomía del cuerpo y la mayordomía de los dones. En primera instancia, hablando de la mayordomía del tiempo, dice el libro de Eclesiastés 3:1: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El Salmo 90:12 nos dice también: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y Efesios 5:16 dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Me voy a quedar con estos 3 textos. No significa que son los únicos que hablen acerca del tiempo, pero pensando en el tema de la mayordomía, es importante recordar que la mayordomía está muy ligada al tema de la administración y del aprovechamiento de los recursos que Dios nos da. De tal manera que lo primero que quiero mencionar acá es que el tiempo es un regalo, es un recurso que Dios nos da. Y es muy importante para todo mayordomo mirarlo desde esa perspectiva, porque es la perspectiva correcta. El tiempo no nos pertenece, le pertenece a Dios. Viene como un regalo, viene como un recurso que Dios pone en nuestras manos
para que lo usemos de una manera saludable, de una manera pertinente. Y eso es lo que nos enseña Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Entonces necesitamos administrarnos bien en ese tiempo que Dios nos da. Lo segundo es que el tiempo hay que apreciarlo. Dice el Salmo 92, ¿verdad? Enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que aprovechemos al máximo nuestra vida, nuestros años que Dios nos da, que lo disfrutemos, que lo apreciemos, que lo valoremos, porque es muy importante para todo mayordomo tener esta capacidad de poder mirar el tiempo así. Y por último, aprovechar el tiempo, dice Efesios, porque los días son malos. Sin duda que sí. No podemos darnos el lujo de malbaratar, de malgastar o de despilfarrar ese tiempo que Dios nos da. La vida es corta realmente. La vida es, como dice el texto bíblico, ¿verdad? Es como la niebla que hoy es y mañana se disipa. Entonces es importante aprovechar bien el tiempo. Siguiendo con el tema de la mayordomía personal, tenemos también el área de la mayordomía del cuerpo. Y el Salmo 139 es un salmo que recomiendo que pueda ser leído con mucho detenimiento por los muchos recursos y detalles que hay relacionados con el tema de la mayordomía del cuerpo. Y me voy a quedar con este salmo, específicamente los versos 13 y 14. Dice: porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El 14 dice: te alabaré, porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Es importante decir en esta área de la mayordomía del cuerpo, es que necesito ver o necesito reconocer, ¿verdad?, que el cuerpo es un diseño exclusivo de Dios. De tal manera que la mayordomía, podemos decir, inicia en este aspecto por un reconocimiento de que este cuerpo que tenemos, de que esta vida que tenemos, en su totalidad ha sido diseño exclusivo de Dios. Usted y yo somos únicos. Y Dios nos ha creado de una manera maravillosa. Dios nos ha creado de una manera especial. Y la mayordomía, el buen mayordomo reconoce que su creador es Dios. Lo segundo que vemos aquí en este texto es que la mayordomía del cuerpo también es una acción, es una ejecución de la aceptación y la admiración de lo que soy, de lo que eres como persona, de lo que tienes, de lo que posees como una vida, como un cuerpo vivo, como un organismo vivo que Dios ha diseñado de una manera maravillosa. De tal manera que una vez que uno reconoce que nuestro creador es Dios y al mismo tiempo puede admirar, puede aceptar la vida que tienes como ese regalo, como esa maravillosa capacidad, como esa herencia que Dios nos da, como lo dice el Salmo 127, ese cuerpo necesariamente necesitamos cada uno de nosotros reconocer, aceptar que es algo muy especial, que tiene cualidades, que tiene virtudes, que tiene capacidades maravillosas que necesitamos cada día administrarlas, desarrollarlas, potenciarlas y en cierta medida aprovecharlas al máximo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debe ser aprovechado al máximo de nuestra capacidad. Que Dios nos ayude en esa tarea. Y lo tercero que puedo decir aquí en cuanto a el tema de la mayordomía del cuerpo basado en este salmo es que me permite también, al reconocer que Dios es mi creador, al reconocer que soy una persona muy especial, creada por Dios, me permite entonces alabar su nombre, bendecir su nombre, exaltar su nombre. Soy
un instrumento de alabanza a Dios a través y por medio de lo que Dios me ha dado, como es esta vida, este cuerpo, que es para cuidarlo, es para disfrutarlo, pero por sobre todo para traer honor y gloria a Dios. En tercer lugar, dentro del tema de la mayordomía personal está el tema de la mayordomía de los dones. Y como todo recurso que viene de Dios, es un recurso muy especial. Y tiene una categoría este recurso, porque dice el texto que es un recurso de carácter espiritual. Y estamos llamados a desarrollar esa capacidad espiritual que Dios nos da. Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 10 dice: cada uno de ustedes, mire bien el detalle, cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. De tal manera que los dones son un regalo de Dios, y lo que estamos leyendo aquí en Primera de Pedro es una muestra de amor, porque Dios nos ama, ha dotado a sus hijos, a toda persona que ha confiado, ha creído, ha aceptado su salvación, la reconciliación que viene a través de Cristo. Toda persona que ha confesado a Cristo como Salvador de su vida, la Biblia nos enseña en los distintos pasajes relacionados con los dones, Dios le ha dado por lo menos un don a esa persona. De tal manera que cada uno de los que estamos aquí en esta sala podemos tener la garantía, la seguridad, si tenemos la certeza de que Cristo es nuestro Salvador y le hemos entregado nuestra vida al Señor, debemos tener la certeza que por lo menos tenemos un don en nuestra vida. Por lo tanto, dentro de la mayordomía de los dones, necesitamos también empezar esta tarea de administrar ese recurso como un administrador, reconociendo que ese don viene de Dios. No es cualidad individual o personal, no, es un recurso que viene también de Dios, y es un recurso espiritual. En Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios capítulo 4 vamos a encontrar varias listas de dones espirituales. Y necesitamos nosotros reconocer que cada uno de esos dones es una muestra del amor de Dios, como lo dice el texto acá. Pero además es importante que con ese don que hemos recibido estamos equipados, tenemos lo necesario, lo suficiente ¿para qué? Para servir a otros, para ponerlo en funcionamiento, para poder edificar la vida de otros, para poder unir el cuerpo de Cristo cada día más, para engrandecer el reino de Dios desde donde estamos, desde el lugar donde nos hemos vinculado con una iglesia local, y desde allí hasta donde Dios nos permita llegar con el mensaje de redención y salvación. Los dones están para eso. Los dones están para unir el cuerpo de Cristo. Los dones están para edificar el cuerpo de Cristo, como bien lo encontramos en estos pasajes que ya cité, y mucho más específico Efesios capítulo 4, que vale la pena revisarlo con detenimiento. Entonces los dones nos permiten edificar el cuerpo de Cristo, unir el cuerpo de Cristo, y por supuesto nos ayuda a crecer, llevando el evangelio, el mensaje de redención a otros de una manera especial. Muchas gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga, y qué bueno poder compartir estos espacios con ustedes. Muchas gracias, Pastor Josué. Dios continúe bendiciendo tu vida, mi hermano. Hermanos, creo que todos hemos sido muy bendecidos el día de hoy con cada uno de nuestros panelistas. Dios bendiga a nuestros amados hermanos. Iniciando pues con el fundamento de la mayordomía, y aprendimos que el fundamento de la mayordomía consiste en Dios, y que Dios es el creador de todo lo que existe, por ende el dueño de todo cuanto hay. Así que nada es nuestro, todo es de Él, todo le pertenece a Él. Entonces iniciamos comprendiendo que nosotros somos administradores, no dueños, ya que hay un solo dueño y es Dios. Lo segundo que aprendimos acerca de la finanza, amados hermanos, es que Dios es el dueño de la plata y del oro, y que el dinero debe ser utilizado para bendición.
Miramos en el libro de los Hechos que la iglesia primitiva tenía algo en común, y es que ellos utilizaban los recursos para atender las necesidades de la iglesia, las necesidades de los conversos, tanto viudas, extranjeros, huérfanos. Sus necesidades todas eran suplidas. Los hermanos que tenían un poco más, entonces ellos daban, y este dinero era utilizado para atender las necesidades. El dinero debe ser usado para bendecir, debe ser utilizado para glorificar a Dios. En efecto, bendice nuestra vida, pero no es el fin, no es la meta por la cual existimos, sino que es un recurso que Dios nos confía para que su nombre sea glorificado y otros puedan también conocerlo. Finalmente aprendimos acerca de la mayordomía personal, y en la mayordomía personal pues aprendimos que tenemos un tiempo y somos administradores de ello, somos responsables del uso que le damos al tiempo que Dios nos da, ya que Él es el dueño del tiempo. También aprendimos, amados hermanos, que también tenemos un cuerpo. Tenemos un cuerpo que Dios nos ha dado y debemos cuidar bien de él. Dios allí nos creó y formó cada parte de nosotros. Somos importantes, pero somos responsables también del cuerpo que Dios nos ha dado. El tiempo de descanso, que es importante, el tiempo de alimentación, de hidratación, recreación. Somos responsables del cuerpo. A veces decimos, ay, no sé por qué tengo tantos achaques, tantos dolores, y por qué me enfermo tanto. Pero cuando echamos y hacemos memoria, echamos tiempo atrás y empezamos a recordar cómo hemos usado el tiempo, cómo hemos usado el cuerpo, cómo hemos administrado el cuerpo, nos hemos dado cuenta que han habido abusos, que no hemos cuidado el tiempo de descanso, hemos sido muy permisivos con el desvelarnos, hemos sido muy permisivos con no alimentarnos adecuadamente, con no hidratarnos, aún con privarnos de la recreación, un tiempo para descansar. Y Dios, siendo Dios, nos enseñó la importancia de descansar. Entonces eso tiene que ver también con el cuerpo, amados hermanos. Miramos en la Biblia que Dios establece un día para el descanso. Y fíjense que en Génesis dice la palabra de Dios que el séptimo día, ¿qué hizo Dios? Descansó. La pregunta es, ¿sería que Dios estaba cansado? En efecto, la respuesta es no, porque Él es Dios. Pero Dios allí nos enseñó que usted y yo sí nos cansamos y necesitamos descansar. Es importante. Y finalmente, bueno, habla acerca de los dones en la mayordomía personal. Los dones, todo cristiano ha recibido dones, por lo menos uno. Todos tenemos dones. ¿Qué estamos usando? ¿Cómo estamos usando esos dones? ¿Qué estamos haciendo con esos dones que el Señor nos ha dado? Bueno, aquí la palabra de Dios, hermanos, nos hablaba un poco de esto, y en 1 Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Los dones no son para mi provecho, sino para bendición y edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y esto debemos tenerlo presente, amados hermanos. Hay tanto que aprender de la mayordomía. Espero en Cristo Jesús que lo que hoy hemos compartido haya sido de gran bendición para su vida y sea de gran bendición en su vida. Oramos para que Dios bendiga su vida y le permita ser un buen administrador y un buen mayordomo de todo lo que Dios le ha confiado. Desde la Dirección de Educación y Desarrollo Cristiano de nuestra convención expresamos gratitud por su tiempo y bueno, oramos para que Dios continúe bendiciendo rica, grande y poderosamente su vida. Dios le bendiga.